Dios te bendiga una vez más. Traemos por aquí otro videíto más para meditar en esta idea, la falsa idea del rapto. Acabe aclarar que con esto no estamos negando la segunda venida del Señor, ni como dice su palabra, que al final seremos arrebatados, pero la idea del rapto nace por ahí de la cabeza de Darby, de Scofield, que traían estas ideas absurdas de una señora, no me acuerdo su nombre, Margaret, no lo sé pronunciar, Margaret algo. Creo que fue ella la que soñó que la venida de Cristo era en 2 etapas, ¿no? Una etapa donde venía, se llevaba a los, vamos a decir, a su iglesia, algunos, y se quedaban otros en la tierra, y después venían 7 años de tribulación y ese tipo de cosas. Y como lo he dicho en otros videos, el tema no es hacer un estudio fuerte sobre esto. Por ahí tenemos hermanos en redes sociales que hacen muy buenos estudios. Uno de ellos, mi hermano Moisés Gospel Lab, él tiene muy buenas enseñanzas. El pastor Rufat también. Por ahí hay otros, ¿no? Pero son los que de alguna manera yo pues conozco un poquito más de habla hispana, ¿no? También hay libros, ¿no? Pero bueno, el punto no es recomendar eso, sino hablar de esta idea. Mira, la idea sobre todo se fundamenta en la idea de las 70 semanas de Daniel, donde ellos dicen que la última semana quedó en pausa, quedó en suspenso, quedó en el aire, no sé cómo lo quieren explicar, porque en realidad no se sigue esa idea. En realidad el rapto pues no tiene un fundamento bíblico, solamente versículos o ideas sacadas de contexto, porque las 70 semanas de Daniel se profetizaron para los tiempos de Jesús y se cumplió. Yo sé, para las 70 semanas hay diferentes interpretaciones. Unos dicen que se cumplen cuando inicia la persecución de los cristianos, que es aproximadamente en el tiempo de que muere Esteban. Otros dicen que es hasta el año 70 con la destrucción del templo. Hay una variante ahí, tenemos que aceptarla. Creo yo que ninguna postura es 100% exacta, siempre va a haber puntos grises, oscuros, como le quiera llamar, pero el punto de esta idea, miren, que es tan popular es que la mayoría de los cristianos es lo único que conocen. Y es a donde quiero llevar mayormente mi argumentación este día, que tenemos que meditar que la idea del rapto solamente tiene algunas décadas, ni siquiera se ha sostenido durante la historia. Mucha gente nunca ha creído. De hecho, esa idea de una tribulación futura tampoco es algo que la iglesia ha creído por mucho tiempo. Por eso en otras ocasiones hemos hablado de conocer un poquito la historia, los eventos que han transcurrido. Ahorita los dispensacionalistas, ante cualquier, vamos a decir, supuesto evento que llame la atención, ellos creen que el rapto viene, que tembló aquí, que tembló allá. Bueno, mire, ingrese a Google y ponga ahí la página de terremotos mundial, no sé cómo se llama, y usted puede entrar ahí y ver que todos los días prácticamente hay terremotos. Todos los días hay rumores de guerra. Durante la historia ha habido muchas guerras. Entonces, esa idea de que viene un rapto y después una tribulación, pues termina siendo muy cuestionable y en mi perspectiva personal es una completa mentira. Y cabe llamar la atención también que esta idea de un falso rapto solamente termina haciendo que mucha gente no se convierta verdaderamente a Dios, sino que asiste a una iglesia por miedo a quedarse en un falso evento como el rapto, ¿no? Entonces también en este evento hay diferentes posturas. Unos dicen que se van antes de la tribulación, otros dicen que se van en 3 años y medio después de que empieza la tribulación, porque dicen que los primeros 3 años y medio es un periodo donde el anticristo gobierna y es un periodo de paz, pero pues no, no funciona así. Miren, yo empecé a investigar de esto porque cabe curioso y yo era maestro de escuela dominical y a nosotros el concilio nos daba un libro donde dábamos cada lección y yo estaba dando una lección correspondiente, no recuerdo ahorita de memoria, pero las lecciones del libro se contradecían entre sí. Entonces yo empecé a sospechar, entonces empecé a investigar. Yo, al igual que posiblemente muchos de ustedes, no sabía que existían otras posturas. Para mí esta era lo único que existía porque era lo que me habían enseñado. Pero empecé a indagar y me doy cuenta que hay otras posturas y que hay más. Hoy en día me puedo considerar una millennial con preterista parcial, por así decirlo, aunque hay algunos puntos que todavía estoy afinando, porque ciertamente, como le digo, las posturas escatológicas todas son, de alguna manera, todas tienen puntos grises, aunque unas tienen más, como esta idea de un rapto antes de la tribulación, pues en realidad tiene prácticamente todo es oscuro, ¿no? Casi nada se sostiene con las escrituras. Aún dice, cuando el versículo dice, pero hay algo que lo detiene, dicen que es el Espíritu Santo y que al inicio de la tribulación va a ser quitado, entonces
el anticristo se va a manifestar. No se sostiene, la Biblia no menciona quién detiene al anticristo, la aparición del anticristo, del hombre de pecado. Entonces tengamos mucho cuidado, miren. Por ejemplo, les puedo decir, muchos de ustedes, yo sé que a lo mejor no saben que existen las posturas como el preterismo parcial, el preterismo total, el amilenialismo, existen otras ideas, como les he dicho. Entonces, nosotros tenemos que indagar, estudiar la palabra, entender más. Y como les he dicho también, entender que la Biblia no se escribió en nuestro año. Eso es un error que muchos cometen. Entonces van a Mateo 24 y leen, y habrá rumores de guerra. Y dicen, es para nosotros, porque la Biblia se escribió para nosotros. No, la Biblia se escribió para las personas del primer siglo. Cuando entendemos eso, entendemos a descifrar e interpretar las cosas conforme lo que ellos veían, conforme sus ojos, conforme su entendimiento. Entonces no podemos equivocarnos tanto. Entonces, si usted se pone a investigar, por ejemplo, la historia, la idea del rapto, nadie la creyó. Nadie la creyó. Aún hay creyentes que creen que sí va a haber una especie de tribulación futura, pero no creen en un rapto antes de la tribulación, sino que creen que en cierto momento va a haber un tipo milenio terrenal y después va a haber una tribulación y después ya viene el final de los tiempos. No, miren, el amilenialismo sostiene que estamos viviendo en un milenio. El milenio de Apocalipsis ya estamos en él. Y lo podemos sustentar fácilmente con leyendo todo el capítulo 13 de Mateo, por ejemplo, donde habla de las parábolas del reino, el trigo y la cizaña, el sembrador, la red. Entonces, miren, hay muchas enseñanzas que en realidad a veces desconocemos y el punto ahorita no es hacer un estudio de cada una de ellas, sino entender que hay diferentes posturas. Entonces, si hay muchas posturas, ¿qué te hace creer que a ti esta es la exacta? Nomás porque es popular, es por la que te han enseñado, es con la que te ha dado miedo, pero si haces un estudio bien de las escrituras, te darás cuenta que posiblemente esta postura del rapto es la que menos sostenimiento bíblico tiene. Entonces simplemente hago este video para invitarte a que indagues, que investigues, que conozcas todas las diferentes posturas. Entonces vas a poder ver en cuál se te hace más coherente conforme las escrituras. No lo puedes hacer antes porque si no las conoces no puedes desechar lo que no conoces. Y aún en otros temas tenemos que hacer lo mismo, buscar y buscar la palabra de Dios hasta que lleguemos a la idea correcta. Entonces dejo este videito por ahí, espero que les sea por lo menos de incomodidad para que busquen. Y a todos esos que son maestros, que enseñan la teoría del rapto, por favor, arrepiéntanse de esa herejía. Bueno, no quiero, disculpo por decir herejía, pero sí arrepiéntanse de esa falsa enseñanza, que ustedes lo que están haciendo es llevar a gente a que tenga miedo del rapto y no que entreguen sus vidas a Cristo. Dios los bendiga.